Obrera nos visita mi amiga Violeta Gil y don Jorge Altamira. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empezamos por el invitado, Viole. Por favor, salteamos adelante. las cuestiones de gentilezas caballerosas y esas boperías y lo saludamos a don Jorge. ¿Le gusta venir a Salta, no? Es algo disfruta, ¿o no? Tengo una preferencia impresionante. Es la provincia que más, pero por lejos he visitado en mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, una cuestión de gusto personal, digamos. No. ¿Tiene que ver con alguna historia suya puntual? Ah, pues sería buena. Capaz que revelamos algo de la vida, Claro. la vida No, desconocida de Jorge Altamira. Eso me pasó una vez, pero con Santa Fe. Ajá. Una enamoradita, así. Claro. Pero, no, con Salta voy a hacer una reflexión que veo que está bien. Salta se convirtió en determinado momento en la provincia más politizada del país. ¿En qué momento? En los momentos en que empezaron las huelgas docentes. ¿En la gobernación de Romero? Dice. Ya en Romero, en los piquetes de Mosconi, La muerte de Aníbal Verón. Sí. Fue un acontecimiento muy importante. Romero desató una represión sobre nosotros y le salió tan mal que elegimos el primer diputado, digamos, en el marco de una gran represión. Entonces tenía esa característica muy politizada, y luego estudiando la historia de Salta, porque el verlos con tanta frecuencia me llevó, ha sido históricamente una especie de llave del país. Hay giros muy importantes de la historia argentina que tienen que ver con Salta, que parten de Salta. Por ejemplo, el golpe de Estado contra Irigoyen. ¿No es cierto? Salta, en el proceso petrolero, porque Salta es una provincia petrolera, ahora creo que cerró Refinor. Sí, es una crisis en San Martín. Bueno, es gravísimo porque nunca tenían nada. Ahí en Tartagal, Mosconi, había que comprar garrafas y tenían, sin embargo, siempre denunciamos que no había gas natural en el norte. En la pelea entre Shell y eso, Salta se quedó con los norteamericanos y Buenos Aires con los ingleses. Y en esa pelea es que cae Irigoyen. Y después Salta era muy importante en la época colonial. Bueno, eso tiene que ver con la ubicación geográfica, Claro. ¿no? O sea, eso era central. Bueno, siempre hay paso un obligado. motivo hay. Era un paso fundamental, de ahí la importancia de Güemes, la guerra de independencia. Y cuando una provincia tiene esa tradición lo siguen las generaciones posteriores. Después la izquierda ha sido muy fuerte en Salta, en el pasado, ya bajo el gobierno de Perón. Pero después acá tuvo... ¿Qué referente de izquierda había casi notable, digo, de esa época? Bueno, que yo te conozca personalmente... Porque yo desde que nací estaba Claudio del Playa. Claro, no. Yo nací de... Tuviste un conocimiento postmoderno. Claro, exactamente. No, acá, por ejemplo, el Partido Comunista Ajá. era un partido muy fuerte. Era en su momento más fuerte que todos los izquierdistas que vinieron después. Después Salta fue una provincia que se orientó en su momento hacia la juventud peronista, que era aliada de los montoneros. Muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo que impulsé la candidatura de ¿cómo se llama Tosco? Agustín Tosco, iba a decir Augusto, por eso vacilé. Agustín Tosco y Jaime. Es decir, que el candidato a gobernador era un cordobés y el candidato a presidente, y el vice era un salteño. Luciano Jaime. No, Luciano no. No es Luciano. Bueno, un Jaime. Pero, ¿por qué proponíamos eso? Y no solo nosotros, otras organizaciones, proponíamos esa candidatura contra la candidatura Perón-Perón. Entonces, fue una jugada importante, porque ya colocamos un desafío a Perón desde la izquierda, en el momento que Perón estaba yendo violentamente hacia la derecha. Exacto. Bueno, ahora entonces, nos en vengamos... una palabra, Sí. la importancia de Salta esa está muy clara.
Armando Jaime me señala. Armando Jaime. Franquito Exactamente. Ahí está. Armando Jaime, más allá de que los poderes políticos la venden como provincia turística. Claro, era del MOSEP, murió hace unos años, me cuentan acá. Bueno, Jorge, contexto de la elección de Salta. Estamos a días de lo que va a pasar el domingo. ¿Cómo estás leyendo lo que pasa en la provincia de acuerdo a lo que Bueno, lo que cuentan pasa en la provincia es lo que pasa en el compañeros? país. A nivel político hay un corrimiento fuerte hacia la derecha, que probablemente en este tiempo está entrando en crisis, veremos más adelante, pero hay un corrimiento. Las elecciones ahí en la ciudad de Buenos Aires lo demostraron. Candidatos que en forma desembosada dicen que hay que hacer una limpieza étnica en la ciudad de Buenos Aires, echar a todo el pobrerío hacia el Gran Buenos Aires y quedarse con los terrenos de los barrios, de las villas, para la especulación inmobiliaria. Bussi un poroto, digamos, bueno, los planteos que están haciendo ahí, ¿no? Claro, es lo de Bussi. Lo de Bussi cuando sacaba a la gente y la mandaba a Catamarca. ¿No es cierto? Muy bien esa observación, porque yo la hice ya, pero no me hubiera imaginado que alguien podía llegar a haber visto lo mismo. Y acá ocurre también esto. Es decir, Sáenz trata de mantener su autonomía, pero del Partido Renovador al bloque objetivo que tiene en el Congreso con Milei, hay un salto descomunal. Y los une el litio, que como todos los negocios mineros en Argentina, y ahora te voy a decir algo que tiene que ver con mi vida personal, es una estafa, porque no dejan nada en el país. Aparte ya se les cayó acá, venían con una pantomima de un boom, bajó un 80% el precio del litio y hoy los obreros de la mine están reclamando porque le están dando mierda para comer. Exactamente. Directamente, y ni siquiera les pagan. Y acá te vendieron, no, ¿sabes qué? Con bueno, el por litio eso. Entonces, vamos a tener computadora en las plazas, más o menos. Macanudo, pero si no hubiera habido esta caída del precio del litio, igual hubiera sido todo un problema, porque como ocurrió en Catamarca con la mina de la Lumbrera, virtualmente no pagan regalías y se calculan en la mina. Entonces pasa no en el precio final. Es como la declaración en boca de pozo de los petroleros. Exactamente. Digamos. Incontrolable, etcétera. No te paga un impuesto, Catamarca está como de costumbre en la miseria, y sin embargo ha tenido en su momento el boom minero y la resistencia que hubo en otros lugares muy exitosa. Y además el tema del agua. El tema del agua es sagrado. Cuando se necesita gran cantidad de agua para una producción, vos tenés que mantener el equilibrio agrícola, natural, etcétera, si querés defender racionalmente. Sí, y la mirada humana, sobre todo, también, bueno, ¿no? Pero el problema del agua es clave desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, etcétera. Lo que pagan los salarios se pagan, son una miseria. Entonces acá hay un derechismo minero, como en la capital federal hay un derechismo inmobiliario. Bueno, la candidatura de Violeta va en ese sentido. Por eso nosotros subrayamos que Violeta representa una alternativa socialista en la legislatura, porque si vos mirás todos los bloques opositores a Milei, le dejaron pasar todos los decretos claves que debían ser tratados por ley, no quisieron votarlos, y le dejaban pasar los decretos. Entonces vos tenés una posición complaciente con lo que hoy definitivamente es un presidente fascista. Y yo soy muy cuidadoso con estas cosas, porque más allá de lo que suena como descalificativo... No, pero a ver, Jorge, acá están permitiendo la detención de civiles con milicos en la frontera. Exactamente. O sea, ya de ahí a que se ponga una máscara de Videla, el culiao, te faltan 20 centímetros. Eso es muy serio. No es que... Eso es muy serio. O la presencia de bases militares que se piensa establecer, pero las declaraciones sistemáticas de que queremos que desaparezcan los socialistas y todo lo demás, son de cuño fascista. Entonces, frente a un corrimiento hacia la derecha y una complicidad de otros partidos tradicionales con ese corrimiento a la derecha, lo que nosotros le queremos decir al elector en Salta, dice, mira, no te hagas el boludo, porque pensala 2 veces. Porque esto no es como ver qué película vamos a ver el sábado a la noche, elegir una película. Acá hay que parar, de un lado, luchar, pelear contra ese corrimiento a la derecha, y de otro lado, hacerlo en forma consecuente, no con quienes han ido habilitando todo este proceso
todo este proceso derechista. Entonces creo que es un planteo fundamental el que está haciendo Violeta. Hoy un colega tuyo me hizo una pregunta interesante porque siempre me gustó, me pareció importante la respuesta que hay que dar. Entonces tu colega de un canal me dijo lo siguiente: bueno, pero entonces, ¿qué es el socialismo? Ya que presentamos una candidatura socialista. Le dije, mira, el socialismo no es un esquema, es decir, que el mundo va a ser así o no. En la lucha que el trabajador hace contra el trabajo precario, contra el bajo salario, derecho a la vivienda, a la educación y la salud, se organiza. Y a medida que se organizan esas luchas, va adquiriendo poder. Y a medida que adquiere poder, empieza a pensar en la transformación de la sociedad. La transformación de la sociedad por el movimiento práctico de los trabajadores, eso es el socialismo. No una receta que el Partido Obrero te dice, mira, lo mejor para vos son gotas tales, y el socialismo como un esquema determinado, porque en el fondo sería de arriba hacia abajo, y sería también autoritario. Claro. Entonces, lo que nuestros candidatos van a hacer en la legislatura en caso de entrar es promover todo ese proceso de autoorganización. De acuerdo a lo que dice Jorge Viole, me parece importante dirimir la cuestión de las izquierdas, ¿no? Porque justamente hay dos propuestas en Salta. ¿Cuál es la diferencia y la distancia que hay, digamos? ¿Por qué no el Partido Obrero y sí política obrera en este caso? Mira, fundamentalmente, Dani, el problema que está planteado es que la crisis que hoy en día atraviesa la izquierda ha colocado ante el conjunto de la población una situación de fracaso. Es decir, la izquierda ha llevado a una situación de fracaso a estas posiciones, fundamentalmente por haber abandonado un principio como lo es el del socialismo. Hoy tenemos concretamente planteado a las corrientes que representan el Frente de Izquierda jugando en el campo de la convocatoria a la burocracia de los sindicatos, a la CGT, llamando a los trabajadores a intervenir con quienes hoy en día están entregando cada una de los derechos laborales, el salario, etcétera. Particularmente, el problema se presenta de la siguiente manera, Dani. Que ya no es por omisión, sino por acción, digamos. No, indudablemente. Indudablemente, a nivel nacional, y por ahí lo podemos desarrollar un poquito más, pero a nivel nacional, el Frente de Izquierda ha conformado un interbloque con Unión por la Patria, es decir, con el kirchnerismo, que hoy en día, como recién comentaba Jorge, está dejándole pasar a Milei cada una de las medidas de ajuste. Es decir, con el PJ, indudablemente es una izquierda que se ha agotado como un canal de transformación bajo ningún punto de vista. Es decir, se han anquilosado en un conservadurismo que es atroz. Y esto lo ve la población. Que también se ve, digo, en la repetición de las caras, ¿no? Digo, a lo largo del tiempo, y el sostenimiento de un esquema que pareciera ser el único, ¿no? La falta de movilidad política, digo, el hecho de la imposibilidad de la refrescada de cuadros de vez en cuando, ¿no? De meter juventud. No, pero eso que sí es importante. Pero si hubieran tenido una política exitosa, transformadora y todo lo demás, vos decís, bueno, esta gente ya de mayor edad ha piloteado. Tiene una valía a partir de la experiencia. Ha piloteado toda una experiencia. Pero con 9 concejales. No, bueno, pasaron cosas acá que en fueron, el Consejo Deliberante. Y con un esfuerzo que yo he hecho, que durante 3 meses no se pudo reunir el Consejo Deliberante, porque yo reclamaba lo que corresponde en el país en todos lados, que si diéramos a la primera minoría no correspondía a la presidencia. Queríamos convertir, por lo menos en esta campaña que hice yo, y tuve que venir acá. El día que yo vine acá, creo que el Tribuno o una radio muy importante dijo, Altamira viene a resolver el problema del Consejo Deliberante. Y yo en realidad vine porque había una marcha por esta chica Paulina Levos en Tucumán, y entonces los salteños me dijeron, mira, venite, ya que está, y vamos para allá, y digamos, me enfrenté con este problema, pero la posición que yo establecí contra toda la izquierda, que decía que no, que hay que sentarse y que gobiernen los otros. Le digo, fenómeno, pero ¿por qué no votaron tan masivamente?
para que gobernemos nosotros. No, de hecho, ese cimbronazo del que habla Jorge generó una dilapidación de ese capital que había logrado la izquierda, y ahí se vino en picada y a la mierda y no entraron más, ¿no? Pero por supuesto, mirá, Isa, te cuento una entrevista que tuve, Isa le dijo a la gente que era muy peligroso darnos la presidencia del Consejo Deliberante. Entonces me lo dijeron en una entrevista televisiva. Indudablemente. No se va a poder ir un fin de semana a otra provincia, claro, porque le tomamos el poder entre el sábado y el domingo. Es decir, lo ironicé, porque acá lo que había que defender era un mandato. Y ese mandato después significaba, se unieron todos para que no tuviéramos la presidencia, pero ulteriormente significaba bombardear ese consejo con los proyectos que nosotros teníamos en el programa y todo lo demás, moviendo a los barrios a esto para ir haciendo y hostigando a un consejo y que se viera claramente... Que quede clara la presencia. Entonces vos te das cuenta que ahí el parlamentarismo termina siendo una fuerza inmovilizadora. Bueno, yo estoy acá, tengo la representación, espero dentro de 2 años. A ver qué hago. Y se pierde el concepto movilizador. Mira, yo fui legislador. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene 60 miembros. Yo era uno solo. La cantidad de cosas que yo metí solo no tienen parangón. Por de pronto le reduje la jornada laboral al subte de 8 a 6 horas, sin tocar el salario. Solo. ¿Solo? ¿Y qué debate? ¿Y qué debate? Ahora, ¿qué fue lo que hice? Es fácil. Fui al subte. Dije, muchachos, yo presento el proyecto de ley. Si ustedes se movilizan, lo sacamos. Lo ganamos. Y se movilizaron. Entonces la banca no es un lugar burocrático. ¿Lo ves? Que vos te sentás ahí y vas conversando con los demás. Y ese campo orégano que le generó tantas bancas, Viole, ¿vos ves un escenario similar hoy, digamos, que pueda reflotar a la izquierda y permitirle ingresar de nuevo? Mira, digamos? Indudablemente el escenario objetivo en el que se desarrollan las elecciones, lo comentaban un poquito recién, está directamente asociado a la destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera. Los trabajadores de Eramine, que vos planteabas, son capitales franceses. El año pasado le inauguraron con bombos y platillos. Vinieron los CEOs internacionales de todo Sáenz. Ahora, los CEOs porque ni siquiera hacen los trámites migratorios, vienen a laburar como turistas. Los trabajadores denuncian en una de las grandes empresas mineras de esta provincia, de las 3, Eramine es una, que los colchones en los que duermen no están en condiciones, que no se pueden bañar, que la comida que consumen está podrida o está cruda y ya se intoxicaron en el pasado. Esta es la situación de trabajadores mineros que cobran y no les liquidan correctamente los salarios, incluso salarios que son de 800.000 a 1,5 millones de pesos, como mucho, es decir, muy por debajo de la línea de la pobreza. Si vamos al norte, tenemos a los trabajadores del ingenio tabacal, el ex tabacal, enfrentando a la Cibor Corporation, a una empresa yanqui que quiere avanzar en quebrar la jornada laboral, algo que es ilegal hoy. En San Martín tenemos la situación crítica de la posibilidad del cierre definitivo ahora de la destilería de Campo Durán y nuevamente centenares de trabajadores en la calle. En la capital, indudablemente, 1 de cada 2 laburantes estamos en negro, es decir, en las peores condiciones. En este cuadro se desenvuelve el proceso electoral. Y el gobernador, que hace gala con sus candidatos, lo que plantea es llevar adelante esa política más a fondo en la Cámara de Diputados. Por eso postula a los candidatos que postula, Flavia que Rollón, son por todos ejemplo. Lobistas de las grandes empresas. Cambiar el orden de las prioridades. De las colectoras. Claro, es decir, un frente de alianzas con 15 partidos, entre los cuales lleva Flavia Rollón. Eso es un fraude desde el punto de vista democrático. No, pero aparte hay un Dream Team, que Jorge, no sé si usted los conoce en detalle a cada uno, le habrán contado sus camaradas cómo está armada la cuestión, pero son todas personalidades que no tienen nada que ver con la política y que están ligadas o a canales de televisión o que se han hecho su imagen a partir de comprar horas con pautas oficiales en canales para ser vistos y que son frascos completamente vacíos, claro, y ni tapa tienen. Es decir, entonces, son obviamente recipientes a donde vienen los titiriteros, ponen lo que tienen ganas y después andan quejándose estos pelotudos, no nos defienden, ahora, no les dan los huevos. Y sí, si pone un imbécil, digamos, sentate en una banca, entonces, te va a pasar eso. El proceso electoral ha sido montado por Sáenz como este mecanismo de estafa contra la población. Entonces,
En este proceso, el problema fundamental es si los trabajadores hacemos de esta agenda que es objetiva, que es la que hace al interés de los que vivimos de nuestro trabajo, la imponemos como parte de la agenda política. Esto es lo que significa cambiar el orden de las prioridades y quebrar con la estafa que representa a Gustavo Sáenz y sus candidatos, y quebrar con ese monopolio en la Cámara de Diputados, que conspira sistemáticamente contra los trabajadores que no tienen acceso a la vivienda, que conspira contra los trabajadores de la salud, de la educación, porque hoy tenemos datos que son gravísimos, hospitales que están vaciados, el sistema educativo está quebrado, docentes que hoy cobran por debajo de la línea de la pobreza. Es gravísimo en una provincia como la nuestra, en donde todavía existen las escuelas ranchos, y el dato más relevante es que con la caída de la quinta hora hay docentes que van a perder 300.000 pesos de su salario. Esto en realidad de lo que habla es de la quiebra del valor del salario de los trabajadores estatales. Esto es lo que hay que quebrar. ¿Y qué vas a hacer vos en la legislatura si llegás? Fundamentalmente, en primer lugar, imponiendo esta agenda en el debate de la legislatura, que hoy no existe. Entonces, como te decía Jorge, uno solo en el Congreso porteño desenvolvió horas de laburo. Desenvolvió una agenda política en ese lugar que, insisto, es hostil a porque algunos lo sienten como un voto al pedo, ¿no? Como diciendo, che, ponele que llegá vos solita. Pero fundamentalmente es una herramienta para desenvolver un cuadro de organización que hay que recuperar en Salta. Perdón, porque esta dilapidación que se lleva adelante de la izquierda en la provincia tiene que ser reconstruida. Y los compañeros de política obrera somos quienes tomamos el sayo, no nos autoproclamamos nada, sino que tomamos el sayo de la reconstruir todo, claro, de un partido de la clase obrera en la provincia. Y con la juventud, digamos, a la cabeza, y las caras nuevas que por ahí nunca les permitían entrar, ¿no? Los que fuimos expulsados, incluido Jorge Altamira, fundador de Política Obrera a nivel nacional y más, que fuimos expulsados del Partido Obrero, fundamentalmente porque decíamos que este tenía que ser el propósito de la pelea de un partido de trabajadores y de sus bancadas, y no ese mecanismo burocrático que ha llevado a dilapidar más de 30 años de tradición en esta provincia. No, quiero decir lo siguiente, quiero mostrar cuando uno, en primer lugar, va a tener el ingreso de Violeta de la legislatura va a tener un impacto simbólico. Los demás van a sacar 4, 5, llámalo H. Volvieron. Un regreso ya es una alarma, digamos. Empezó la cuenta regresiva. A veces una golondrina no hace verano, pero por lo menos te lo anuncian. No, pero la gente dice, empezó la cuenta regresiva de la derecha. ¿Me explico? El otro tema también, cuando uno ocupa una posición en la legislatura, tiene que ver con el periodismo. Y el periodismo en Salta hay una parte entera del periodismo muy crítica, que yo lo observo, y con un conocimiento. Mira, te juro que no es para chuparle las medias. Entre los que yo escucho en Buenos Aires y lo que yo escucho acá, por lejos, lo que escucho acá, por lejos, en conocimiento del tema, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Vos presentás un proyecto que van a tratar de que ni siquiera entre. Como trató Alberto Fernández, estaba conmigo en la legislatura, trató de bloquearlo de las 6 horas. Entonces fui al subte. Claro. A donde hay que ir, digamos. A donde hay que ir. Pero cuando ella presenta un proyecto, viene acá, cuenta todo el proyecto, le advierte a toda la población. ¿Qué era lo que tenían que hacer los concejales? Aquellos que Claudio del Pla congeló en el Consejo Deliberante entre el 2013 y 2015. Vos te das un método. Mientras los demás agarran y traen gente de cualquier lado y confían en que pagan lo que quieren obtener, nosotros como socialistas tenemos un método que es la militancia, no el punterismo, que es el desarrollo de la conciencia política y no envenenar a la gente como hacen los fascistas, envenenando, el odio a este y todo lo demás. Yo te quiero decir una cosa, el otro día escucho en la tele que andan drogadictos, muertos, tirados por las calles en la ciudad de Buenos Aires, y entonces hay que echarlos. Por favor, muchachos, cocaína de pureza máxima es lo que consumen las clases altas de la provincia de Buenos Aires. Y como están podridos en guita, no duermen en la calle. Entonces, sos una bestia, sos un ladrón. Querés quedarte con el monopolio inmobiliario de lo que es la ciudad más interesante desde el punto de vista inmobiliario de la República Argentina.
Si vos aplicás esto metódicamente, vas a todos lados, movés metódicamente, el primer diputado es el comienzo de una cadena. Claro, allá yo creo que en aquellos tiempos se achanchó mucho el partido, digo, en torno a que había un núcleo muy cerrado que era el que siempre buscaba ser el protagonista, ¿no? De hecho, por ejemplo, es más, Claudio del Plan más de una vez se debe haber martillado los huevos en el baño, por ejemplo, aquella vez donde se tira a concejal y no confió en que podían llegar a meter un diputado, la vez que entra Pablo López, ¿no? Y después le pasa lo mismo cuando van a la elección en el ámbito nacional y termina quedándose del Plan en la provincia y Pablito López se termina yendo de diputado nacional, es decir, siempre había como una mezquindad, un resguardo de tengo que llegar sí pero o sí, no hay forma de que no. La dirección nacional del Partido Obrero le serruchó a Pablo López su relevancia en el Congreso Nacional. Que fue muy buen diputado, ¿no? Tuvo un paso interesante, digo, por lo menos de mi punto de vista. No, al revés. Lo que él podía haber hecho era infinitamente más. ¿Me entendés? Pero como había otros del Partido Obrero, le hicieron una sombra. Entonces, no logramos, debido a eso, que una persona joven, que había logrado una cosa que nadie logró. No, pues histórico, una entre locura. 4 sacar como diputado, él mismo quedara pagado. La prueba está que no pudo volver a presentarse para el mismo objetivo. Entonces vos tenés una estructura burocrática, tenés un carrerismo político que va penetrando. Ahora, si yo lo reduzco al Partido Obrero, puede hasta ver la gente pensar, bueno, pero este es un fenómeno de la izquierda mundial. Claro, no pasa solo acá. Claro, que sí que tenemos que entender. Vamos a tomar un caso. Se presenta el MST. Vos querías, alguien habló de la unidad, se rompió el FITU. El del PLA va de un lado y el MST va del otro, sin pertenecer a un frente. Entonces se rompieron. El MST apoya a la OTAN en la guerra de Ucrania. Dice que ¿te das cuenta? Y esa izquierda en Europa domina toda la izquierda. Toda la izquierda europea está con la OTAN. Entonces vos te das cuenta que ha habido una verdadera degeneración política en la izquierda porque los obreros terminaron abandonándola y perdieron su base social, que era la clase obrera. Y eso no tiene más remedio. Y después se meten estos tipos en el poder, digamos, y empieza otra batalla. batalla. Te doy un ejemplo. La izquierda alemana acaba de votar el proyecto de ley de rearme de Alemania. Porque como Trump está negociando con Putin, Alemania se ve ante el peligro de tener que ella ir a la guerra. Y empieza a juntar balas. Y entonces empieza a rearmarse el famoso imperialismo alemán, aquel de Hitler. ¿Qué hizo el partido que se llama La Izquierda? Votó a favor. Y el argumento te demuestra el cinismo. En el paquete del rearme le dedicaron un 15% a escuelas, esto y lo otro. Entonces, no voy a votar en contra. Claro, no voy a votar en contra de la construcción de escuelas. Bueno, Viole, para ir cerrando, porque sé que tienen otros compromisos, y después tengo una sola preguntita más para Jorge, que es muy personal. Contale a la gente quiénes son, por qué, cómo te encuentran y por qué los tienen que votar. El candidato al Senado de la capital es el compañero Julio Quintana. Él fue legislador del Partido Obrero en su momento. Él es trabajador de la construcción y encabeza en este caso la lista 189 para el Senado de la capital. En mi caso yo soy candidata para la Cámara de Diputados. Miguel García, que es trabajador, en este caso precarizado, y es docente de música, va como candidato a la Convención Constituyente. Y Diego Luna, que es estudiante de la carrera de Geología, en la Universidad Nacional de Salta, es candidato al Consejo Deliberante. Esta noche, desde ya, los invitamos. En el departamento de Orán, por supuesto. Sí, en el departamento de Orán. Georgía Romero es docente, muy reconocida de las autoconvocatorias, es nuestra candidata a diputada, y nuestros compañeros también en la colonia Santa Rosa, Silvia, docente. Y en el departamento de San Martín, en Aguaray, en Moscón y en Tartagal, también compañeros y compañeras docentes como Walter Acevedo, como Olga Páez, allí la compañera Mariela Álvarez. Centrales, ¿no? Exactamente, son compañeros que en este momento además están librando una gran pelea también allí
por el ingreso a los consejos deliberantes, a la Cámara de Diputados. Así conformamos la lista 189, los compañeros y compañeras de Política Obrera. Está bien. Bueno, Jorge, yo tengo una pregunta personal y lo podría haber buscado en ChatGPT o preguntárselo a Google, pero no tuve ganas. ¿Por qué Jorge Altamira? ¿Por qué el seudónimo? ¿De dónde sale Jorge Altamira? Bueno, pasa lo siguiente. Yo noto que, por ejemplo, la última generación que tenemos de jóvenes y todo lo demás, la dictadura militar es un asunto pasado. Claro, coqueado. Claro. La mitad de mi vida política fue bajo dictaduras. ¿Por qué? Primero el golpe del 55, después los golpes del 62 y 63, después el golpe contra Ilia en el 66 y después la Videla del 76. Entonces en la izquierda, cuando escribíamos, firmábamos con seudónimos. Salvo los viejos, cuando yo era joven, claro, los viejos que ya tenían una trayectoria. Claro, ya tenían un nombre y un respaldo que eran medio intocables. Y además que Silvio Frondizi, por ejemplo, claro, que fue una especie de tutor intelectual para mí, no se iba a poner el nombre de Pepe, claro, porque ya era él, digamos. Etcétera, etcétera. O sea, ustedes era una cuestión de resguardo y de humildad, digamos, también. Sí, y me ayudó. Me ayudó porque muchas veces estaban buscando por Jorge Altamira. ¿Me y no encontraban nada de Jorge Altamira? ¿Y no te genera una partición en el mate eso, en el valero, digamos, el hecho de No, porque ¿no? Vos estás... A ver... Te acostumbraste, digamos, o sea, dejaste tu otra identidad. Si te llaman por tu nombre, ponele, si yo te digo José, ¿reaccionás o ya te olvidaste de eso? Todo el mundo, yo tengo familia. Claro, y ahí no sos Jorge. No, claro que no. Ajá. Bueno, entonces lo que te quiero decir es esto, tampoco es una novedad. Perón firmaba como Descartes, el filósofo francés. Sí. Willy Brandt, que fue ministro, primer ministro, el más importante que tuvo Alemania, no se llamaba Willy Brandt. De joven luchaba contra los nazis, entonces firmaba o hacía las cosas como Willy Brandt. Había otra gente y todo lo demás. La novedad, la verdadera novedad, es que cuando yo me voy a presentar a elecciones por primera vez, yo digo, ¿qué hago? Claro. Porque es verdad que no soy Jorge Altamira, pero todo el mundo me conoce. Quiere decir que voy a hacer una campaña electoral con mi propio nombre, que nadie sabe quién soy. Con mi nombre, nadie sabe quién soy. Voy como Jorge Altamira, todo el mundo tampoco. Claro, pero el que te conocía sabía mucha que gente que sigue la política y todo lo demás, va a hacer esto. Y además había algo más profundo. Con el pasaje de la dictadura a la democracia, toda una parte del progresismo, del liberalismo argentino, de gente bien pensante y todo lo demás, se derechizó. Como diciendo, bueno, es otra época, ahora vamos con la democracia, tenemos que defender esto, y no tenía una perspectiva socialista, o la había abandonado. Claro. Yo no quería que se interpretara que si me cambiaba de nombre, estabas dejando el yo estaba abandonando. Entonces dije, vamos a hacer una cosa, que decida Servini de Cubría. Ajá, o sea, no, Servini de Cubría es la que te termina bautizando, entonces. Que decida. Voy con el nombre que sea, me importa un bledo. Claro, pero que decida la justicia. Pero que decida. Entonces le explicaron, mire, toda una trayectoria, puede salir totalmente. ¿Y por qué, por qué Jorge Altamira? ¿Por qué elegiste ese seudónimo? Bueno, eso ya es una anecdótica. Yo me tendría que haber hecho mujer, por ejemplo, mi seudónimo cuando escribí en Cuarto Poder era licenciada porque... Daniela César, que es mi nombre de mujer y el apellido de mi vieja, pero bueno, me tendría que haber puesto Teta, todo un tema. Eso es puramente anecdótico. Yo estaba en el departamento de dos hermanas, escribiendo un artículo, y en aquella época escribíamos con mecanógrafo y todo. Claro. Entonces lo tenían que revisar y qué sé yo. Entonces le digo a una de ellas, terminé, pero lo firmaste. No lo firmé. No, me lo tengo que mandar firmado. Ella ya sabiendo que no iba a firmar con mi nombre. ¿Me entendés o no? Y lo primero que se me vino a la cabeza es Juan Carlos Altavista. Ajá. El actor. Minguito. Sí. Exactamente, Minguito. Y dije, bueno, si pongo Altavista... Y de ahí salió el Altamira. Mirá, Vista, mira, ajá. Claro.
si van a decir Altavita, se lo copiaste. Claro. Se lo copiaste a Minguito. Iba a terminar como el Minguito de la política. Como de costumbre, es un conjunto fortuito de nada. Y digamos quedó así, después quedó de esa manera. Internacionalmente también, porque hay un grupo que recoge trabajos académicos. Una publicación muy importante que se llama Academia no sé cuánto. Y cada tanto me informa, usted ha sido citado por tal tipo en tal estudio, y esta es la cita 1222 que va con su nombre. Quiere decir que ya... Generó más cita que Roberto Galán. Bueno, no, quiero decirte, en definitiva, es un tema real. Y traduce mi país. ¿Qué país tuvo dictaduras? Los franceses que tienen seudónimos. Pues sabes que en Francia el seudónimo te dan un pasaporte con tu seudónimo. A mí no me dan pasaporte con mi seudónimo. ¿Por qué? Porque salió una ley que los que lucharon contra los nazis, cuando los nazis ocuparon Francia, con un seudónimo, ese seudónimo queda como nombre. Entonces vos vas a encontrar un tipo, por ejemplo, que se me ocurre ahora, Pierre Lambert, un hombre que yo conocí, ya murió, y el pasaporte de él decía Pierre Lambert, cuando el nombre de él era Pierre Rousseau. Nada, Pierre Rousseau. Que estaba lindo, lindo nombre para cambiar, digo. Era un lindo nombre. Jorge, se nos terminó el programa. Muchas gracias por la visita. ¿Qué hora hoy tienen charla en el partido? Hoy a las 20 en Santiago del Estero 971. Vamos a estar con Jorge, así que bueno, invitamos a todos a participar. Muchísimas gracias. Perdón, y el próximo jueves también a las 6 de la tarde en Alberdi y San Martín vamos a hacer un cierre de campaña. Cierre en la calle. Supuesto, en la calle. Violeta Gil, candidata a diputada por Política Obrera, y el dirigente nacional Jorge Altamira en la mañana del Muri Show. No se vayan, que ya viene Sócrates Paputzakis con Siempre con la Gente. ¿No viene? ¿No viene nadie? ¿Sola? Sola y Sansón, es verdad, es Marte. Y bueno, ¿y qué quieren que haga? Hoy llegué tarde, me levanté machado a cualquier hora, boludo. Y ustedes pretenden que tenga todo en orden en la cabeza. No se puede, chango. Algunas veces tengo que fallar. Sí, ya vienen Enrique Daniel Sansone con Bernardo Solá para hacer ¿Quién es quién? No sé si vendrá la Galleguillo o no. Creo que andan ahí fichando por la ventana a ver si aparece o no aparece. Que tengan una excelente jornada. Nos encontramos mañana a partir de las 7 cuando llegue el doctor Alexis Miranda para hacer Mañana Infinita, y desde las 9 con todo el equipo del Muri Show. Chau, che. En Instagram somos @infinito96.